Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de Ralph Tyler, que es uno de los primeros autores más o menos consolidados que tenían ustedes para leer en la bibliografía. Ralph Tyler es considerado, digamos, como el padre, como decíamos otra vuelta, como el padre de la evaluación. Y tiene que ver con que, primero, con que los demás autores lo consideran de esa manera, como que es el primero que sistematiza toda la información de una manera racional, a partir de las normas que ustedes ya tuvieron que leer y que se las subí en el Dropbox para que pudieran analizarlas con la serie de preguntas que le di la otra semana. Pero no es que antes que apareciera la figura de Tyler no existía la evaluación educacional, sino que sí existía, pero estaba siempre centrada en el logro del estudiante o en el análisis específico del estudiante, de quien estudiaba en general. La primera diferencia que se plantea con él es que él lo que piensa es toda una programación, sobre todo un análisis de una planificación general que debe ser evaluada en múltiples facetas y retroalimentarse sistemáticamente. No dejen de pensar que cuando él escribe aproximadamente en 1942, eh, está pensando geopolíticamente, en esta tensión que se generaba entre los países de cada lado del muro y en esta posibilidad de una carrera armamentista, de una carrera de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él lo que estaba pensando era una planificación de sociedad y de una sociedad que quisieran llegar, y a partir de eso, una de las cuestiones centrales para poder controlar esos cambios, esa variabilidad, estaba basada en la educación o en la planificación de la educación, y a partir de la evaluación en las resultantes o en los resultados específicos de esta. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante que plantea o la diferencia mayor que plantea Tyler frente a los autores anteriores? Por un lado, esto que les decía recién, es el primero que sistematiza los pasos y considera que debe estar organizado de manera tal que cada uno de estos pasos sea cumplido para poder realizar una buena evaluación o un buen proceso de planificación y evaluación de cualquier programa o proyecto. Para pensar la planificación y para pensar la evaluación, él habla de procedimientos. Siempre se centra en lo que decíamos la otra vez, en la lógica científica y la lógica del método para poder realizar esa evaluación. Entonces, todas las cuestiones que vayan a trabajar las va a tener que tener pautadas de una manera determinada. Aquellos que ya hicieron teorías del currículum se acuerdan que él centraba su óptica en la cuestión de la clara disposición de los objetivos. Con un objetivo claro y conciso uno podía pensar cualquier otro tipo digamos, uno podía pensar llegar a ese resultado, podía pensar claramente la planificación y podía pensar claramente la evaluación. Basaba su modelo evaluativo en la lógica, en la racionalidad lógica, ¿no? Esto que comentábamos la otra vuelta. La metodología, los pasos a seguir, la rigurosidad científica eran el eje central de su forma de pensar la eficacia educativa a partir de una buena planificación. A ver, que es, digamos, una de las recomendaciones principales de Tyler era que todos los que estén, digamos, todos los que estén en el programa o en el proyecto tenían que tener una articulación, y siempre estaba primando la lógica racional y los juicios racionales acerca de las áreas programáticas que fueran de su propia injerencia o dirección. Es decir, el docente en el aula, el administrador de la educación en su puesto de trabajo, el directivo, el inspector, cada uno de los componentes de esta gran planificación debería estar. Él presuponía, ¿se acuerdan que yo le decía que en algunas cosas parecía estar naif la forma de plantearlo? Él presuponía que cada uno tenía un control específico sobre lo que estaba haciendo en el momento en el que estaba haciéndolo y en el lugar y jurisdicción que le correspondiera. Eh, una de las, digamos, una de las cuestiones centrales de Tyler es el método que planteaba. Ustedes lo van a tener en la página 93, en la tradición tyleriana.93, van a tener ahí el esquema de 8 puntos sobre los que él basaba su modelo de planificación y evaluación. Para él era central, primordial, digamos, era el eje central de su planificación, tenía que ver con la claridad
con la claridad del planteo de los objetivos. Es decir, uno podía pensar cualquier tipo de proyecto teniendo claramente determinadas cuáles eran las necesidades de los espacios sociales. A partir de eso generaba una planificación para darle una respuesta a esa problemática en particular. O sea, el eje central de su planificación tenía que ver con la claridad y la lógica para delimitar los objetivos. Ese es el punto central de su trabajo. Una vez que están claramente delimitados los objetivos, hay que empezar a pensar cómo ordenarlos y ordenarlos a partir de clasificaciones, ¿no? Clasificábamos la prioridad de un determinado detalle, sobre qué injerencias. Esta es la lógica con la que nosotros ahora podemos ver un proyecto en general, donde van a haber un objetivo general al que yo quiero llegar, los objetivos específicos que me van a ir ayudando a llegar a ese espacio y demás. El tercero de los puntos es definir los objetivos en términos de comportamiento. ¿Por qué en términos de comportamiento y no de otra cosa? Porque debía ser mensurable. Entonces, para ser mensurable, uno tiene que ver sobre qué cosas, sobre qué variables se va a ir trabajando. Entonces, pensar un objetivo sin poder tener capacidad de medirlo y sin poder impactar de manera directa en la cuestión experiencial de las personas, esto es, sin poder tener un cambio en el comportamiento o una medida conductual sobre la que poder observar, no tendría mayor sentido. Entonces, en este caso, él ancla la idea de los objetivos generales, luego en una clasificación de objetivos específicos, luego en una clara delimitación de cuáles son los comportamientos o conductas, podríamos decir hoy en día, que van a ser observables para poder ser medibles. Y a partir de eso establece situaciones y condiciones sobre las cuales puede ser demostrada la consecución de los objetivos. Es decir, sobre este resultado en una conducta particular, nosotros lo podemos ver a nivel aula, por ejemplo. Es decir, nosotros planificamos que el estudiante pueda aprender determinado contenido. Sobre ese contenido va a tener diferentes dimensiones. Una de las dimensiones va a ser generar un cambio de comportamiento o de conducta en el estudiante para que pueda yo observar o medir qué cambio efectivamente fue realizado. Entonces, por ejemplo, para poder situarlo en nuestra realidad cotidiana, yo supongo que ustedes van a tener al cierre de la cursada un conocimiento cabal acerca de los diferentes autores norteamericanos de mediados del siglo pasado que tuvieron una injerencia muy fuerte en la evaluación educativa. Entonces, ¿cómo puedo yo observar un comportamiento acerca de eso? Tirándoles un nombre. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué dijo Edward Sachman? Y usted dice, Sachman era el de... Eso implica que ustedes de alguna manera internalizaron ese dato y de esa manera generó una conducta particular sobre ese lineamiento de contenidos. Podemos plantearlos con muchísimos ejemplos mucho más complejos y mucho más enriquecedores, pero este es el que se me ocurre en este momento para que tampoco se nos haga demasiado largo el video. Luego de esto hay que explicar. Recuerden que el método científico siempre tiene esta cuestión de la diagramación, la observación, la realización de la experiencia, la medición de la experiencia o el impacto de la experiencia y la replicabilidad, pero también todos estos pasos tienen que tener una pauta central que es ser explicativo de lo que efectivamente está sucediendo. Entonces, en el quinto punto, después de estos 4 que nombramos recién, aparece explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante en las situaciones más adecuadas, es decir, aquellas personas del personal, suena muy, muy redundante, aquellos integrantes del personal que van a estar involucrados en los diferentes procesos tienen que tener las reglas claras. Recuerden que las normas de Joint Committee lo decía, tienen que tener las reglas claras para poder delimitar efectivamente qué es lo que van a hacer y cómo deben hacerlo, porque en el cómo también hay una herramienta de control que van a ser una de su generación de variables más fuertes. Luego de esto, escoger y desarrollar las apropiadas medidas técnicas, esto es, qué voy a medir, cómo lo voy a medir y de qué manera, a partir de las estrategias planteadas en el punto anterior, voy a distribuir esa información para que sea recabado el dato para yo poder analizarlo de la mejor manera posible. En el séptimo punto es recopilar los datos de trabajo. En el caso de los programas educativos deben referirse también al trabajo de los estudiantes. Y en el octavo, comparar los datos con los objetivos de comportamiento. Esto es la trampa más vil que tiene en este momento la postura de Tyler. Tyler lo está planteando como un programa en general que puede ser aplicado a diferentes espacios o
o programas o políticas sociales. Sin embargo, cuando se plantea en el caso de lo educativo, lo que tuvo de malo fue que sus seguidores se quedaron en esta última fase, esto es, en pensar que si yo tengo una medición sobre determinados rangos etarios de conocimientos, como el dato central para poder recabar era el cambio en el comportamiento del estudiante, por ejemplo, como les decía yo recién con un ejemplo muy básico, eh, cuando yo normatizo y normalizo estos valores en el comportamiento, lo que corresponde es que esa medición me dé un resultado que sea factible. Pero esa medición en la postura de Tyler, y si ustedes leyeron ya el artículo, se van a dar cuenta que no es la única variable que hay que considerar, sino que él consideraba todo el proceso macro y en cada una de las instancias permitía la posibilidad de hacer una retroalimentación para detectar cuáles eran las variables que no estaban funcionando como correspondía en virtud del logro del objetivo a plantear. Cuando los diferentes, digamos, seguidores de Tyler se quedan en esta fase, lo que hacen es perder la riqueza que la propuesta de Tyler traía. Si bien también es cierto que tiene, digamos, que está pensado en un tiempo donde los mecanismos lineales de producción de todo eran los más básicos, es decir, las retroalimentaciones no se veían como un efecto demasiado sólido, demasiado fuerte, su propuesta lo tenía. Entonces, perdía, digamos, perdía magnitud cuando se llevaba a la práctica sin considerar la raíz o la base de sus ideas. Creo que esto es digamos, de las propuestas más importantes de lo que Tyler tenía para decir. Lo importante, por ejemplo, cuando lo pensamos en clave educativa, es pensar de qué manera el currículum puede ser medido. Es decir, él estaba pensando en que si yo tengo una propuesta de una planificación en cualquier rango, es decir, no tiene por qué ser en un corto rango, en un largo, en una línea temporal larga, por ejemplo, igualmente yo lo que debo conseguir es efectivamente el cambio en el comportamiento o el cambio conductual sobre el que voy a observar de qué manera se produce y de qué manera impacta en el logro de los objetivos planteados, no en las personas, no en los procesos, ¿sí? Sino en el logro específico de estas personas para llegar al objetivo. Y entonces la medición se va haciendo en virtud de la llegada o no a ese objetivo. Cuando estamos pensando en clave educacional, lo que podemos llegar a pensar también es que, por ejemplo, diagramamos un currículum que tiene que llegar hasta a generar determinados modos conductuales que puedan ser claramente evaluados. Sobre esa perspectiva, lo que voy a determinar no es cómo llegaron, sino cuánto de ese objetivo fue logrado por las diferentes cohortes que estuvieron sometidas a ese espacio. Para esto les pido, para que nos quede un poco más claro, igual ahora les voy a dar otro pequeño, otro pequeño recorte de tiempo porque no quiero que se sobrecargue demasiado el sistema y no me permita subir bien el video y no quiero que sean de más de 15 minutos. Ustedes tienen que leer, recuerden que tienen que leer, ya tendrían que haber leído a Tyler y tienen que leer también a Suchman para que vayamos viendo cuáles son las diferencias conceptuales en la diagramación de la lógica de la política, porque en este caso él considera las necesidades sociales como un eje central para poder pensar una planificación, pero deja de lado algunas relaciones de poder que son fuertes en su propia planificación. Entonces pierde un poco de espacio, pierde un poco de campo en el momento en que él piensa que el sistema va a mejorar porque todas las personas involucradas en él están teniendo la misma lógica de pensamiento, es decir, todos somos racionales, todos tiramos para el mismo lado y todos tenemos la misma lógica de objetivos. Si bien en las necesidades, en el punto cero, donde él va a empezar a pensar cómo se puede planificar este objetivo al que quieren llegar, considera que todas las variables están medianamente controladas o revisadas, pierde un poco ese eje que sí van a retomar otros autores acerca de las relaciones de poder y la política. Los dejo por este momento y en el segundo video vamos a tener una explicación más de su método en clave de aplicación. Ahora seguimos.